real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes, que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios, no habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias, Dios, porque cada día podemos comprobar, Señor, a través de las Escrituras, que tú todavía hablas a los hombres, Señor, que somos nosotros quizás lo que no queremos escuchar. Permítenos hoy que tengamos la capacidad de escucharte, Señor. Abre nuestros oídos, Señor, y toca nuestros corazones. Ilumina también, Dios, nuestro entendimiento para que podamos comprender lo que tú quieres hablar a nuestras vidas. Háblale, Dios, a tu pueblo conforme a tu perfecta voluntad. Señor, te pedimos, Dios del cielo, que tomes el control de este tiempo. Señor, que te lleves toda distracción, que te lleves, Padre, toda mala disposición, todo desánimo, Dios, todo lo que nos esté perturbando, Dios, que te lo lleves. Queremos escucharte, Señor, queremos escucharte, Señor. Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Háblanos, Dios de los cielos, te lo pedimos. Señor, toma control de mi vida y de todas mis limitaciones, Señor, y que seas tú manifestándote con poder a cada uno de nosotros, Señor, en esta mañana, conforme a tu fidelidad, Padre, y a tu gracia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Cuando se trata de responder al interrogante de quién soy yo, el error más grande que cometemos casi todos los seres humanos es buscar en nuestro interior, buscar en nuestro corazón, buscar hacer como todo ese tipo de terapias de reflexión o de introspección y todas esas cosas que de repente nos enseñan. Cuando nos preguntamos quién soy yo y para qué estoy aquí, por sentido común y por lógica, dado que somos seres creados, no nos hicimos a nosotros mismos, dice el Salmo, sino que la mano del Señor nos hizo. La respuesta al interrogante de quién soy y para qué estoy en esta tierra está afuera de mí. Escucha bien, está afuera de mí. El interrogante ¿quién soy yo? No lo puedes responder mirando a tu interior. No lo puedes responder conectándote con tu corazón. No lo puedes responder analizando cuáles son las inclinaciones más profundas de tu alma. Allí no está la respuesta. La respuesta no está dentro de ti. ¿No les parece que esto es raro? ¿Siempre no te han dicho que la respuesta está en ti? Pues no. La respuesta no está dentro de ti. La Biblia dice que el corazón es engañoso y perverso y tú no le vas a preguntar algo tan trascendental, algo tan importante a un mentiroso. O no es mentiroso tu corazón, a veces no está alegre y a veces no está triste. A veces no se siente Superman tu corazón y sientes que el mundo es tuyo y sientes que vas para adelante y otras veces tu corazón te traiciona y sientes que no vales nada y que has fracasado en la vida. El corazón es engañoso, el corazón es perverso, el corazón es traicionero. ¿Cómo tú vas a hacer una pregunta tan trascendental a una persona, a un ser mentiroso, perverso y traicionero como es el corazón en lo más profundo de nuestro ser? La pregunta tiene que hacerse a aquel que nos creó, a aquel que nos formó. Este texto, lejos de llevarse a cabo para un análisis doctrinal, teológico, para una predicación, este texto debe ser objeto de nuestra meditación. Porque en este texto está la esencia del propósito de Dios para nuestras vidas. En este texto está la esencia de mi identidad. ¿Es que acaso no nos importa saber quién somos? ¿Es que acaso no nos importa dar una respuesta en este momento de crisis de identidad
tan terrible. Hermanos, imagínense que la humanidad en este momento no puede contestar la pregunta tan sencilla y elemental como ¿qué es una mujer? Existen videos de personas que están haciendo investigaciones acerca de la crisis de identidad de estos tiempos, donde le preguntan a una mujer, define qué es una mujer, qué es una mujer, y no lo pueden definir. Y no se queda atrás la pregunta de qué es un hombre, no lo pueden definir. No lo pueden definir porque aunque está supremamente claro, aunque está supremamente manifiesto, no quieren meterse con esas definiciones para no ofender a la multitud de criaturas que han perdido el rumbo de sus vidas y han perdido su identidad y su razón de ser. Por eso es que mientras estemos en ese estado de introspección, en ese estado de análisis interno de mis emociones, de mis pasiones, de mis heridas, mientras estemos investigando ahí adentro, lo único que vamos a encontrar es decepción, desilusión, turbación. Nosotros necesitamos que aquel que nos creó nos diga quién somos y para qué estamos aquí. Esa es la realización, el punto culminante de la vida, cuando tú encuentras a tu creador y de la boca de tu creador viene la respuesta: ¿quién eres tú y para qué te ha creado? Pero a nosotros nos gusta batallar con miles de voces diferentes a las voces de Dios. ¿Quién somos? ¿Quién somos? O hazte la pregunta de manera más clara: ¿quién soy yo? Sabes que hay un texto aquí en Pedro, pero no en la primera, sino en la segunda carta del apóstol Pedro. No lo vamos a buscar, pero les voy a decir qué texto es. Es un refrán que cita el apóstol Pedro y dice que el perro vuelve al vómito y la puerca, o sea el cerdo, el puerco, después de bañado, se vuelve a revolcar en el fango. ¿Por qué? Porque es su naturaleza, porque esa es su naturaleza. Y nosotros tenemos una naturaleza que proviene de la presencia de Dios. Por eso tenemos que buscar la respuesta en Dios. Y uno de los tantos pasajes poderosos, hermano, poderosos que hay en la Escritura para transformar la conciencia que nosotros tenemos de nosotros mismos. Escúchame bien, escúchame bien. Cuando es transformada la conciencia que tú tienes de ti mismo, eres transformado por completo. Tu conducta y tu forma de vivir es transformada. Tu conducta y tu forma de vivir es transformada. Estas palabras son medicina. Estas palabras tienen poder para libertar a los cautivos. Estas palabras tienen poder para darte la victoria sobre el pecado. Estas palabras, si tú las absorbes, si tú te las tragas, si tú las interiorizas, si tú las crees, si tú las asumes como tu identidad, van a cambiar tu vida por completo. Por completo. Tu vida, tus emociones, tu ser, tu actuar, tus decisiones, todo, absolutamente todo. Y yo quiero que lo leamos nuevamente. Dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirables. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios, no habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. 6 cosas dice Dios en esta mañana acerca de quién tú eres. 6 cosas. Cuán importante es que las sepamos, que las creamos.
y que se hagan parte de nuestra naturaleza. La primera cosa es que somos, o eres, o di yo soy, linaje escogido. Esto sí lo debes repetir. Esto sí lo debes repetir. Di yo soy linaje escogido. Dilo, yo soy linaje escogido. Dilo otra vez, yo soy linaje escogido. Yo soy linaje escogido. Yo soy linaje escogido. Eso sí lo debes repetir. Eso sí lo debes repetir hasta que penetre hasta lo más profundo de tu ser. Linaje escogido. Cuando se habla de un linaje, se habla de una descendencia. Cuando se habla de un linaje, se habla de una familia. Se habla de un árbol genealógico. Cuando se habla de un linaje, se habla de algo que tú y yo llevamos dentro y que nos hace pueblo de Dios. Un linaje. Ven conmigo a Deuteronomio, un momentico. Deuteronomio capítulo 7 y buscamos el versículo 6 hasta el versículo 8. Dice, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. El Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos, mas porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres. Si ve que es un asunto de linaje, porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres, el Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Ahora, cuando hablamos de que somos linaje escogido, podríamos llegar a pensar que eso tiene que ver con el pueblo de Israel, biológicamente hablando, o con el pueblo físico de Israel, que en este momento está siendo atacado por todos los pueblos de su alrededor. Pero si nosotros echamos un vistazo, primero que todo, Pedro está hablando a la iglesia gentil y por eso dice que en otro tiempo nosotros no éramos pueblo. Así que el contexto, todo lo que hay en este texto muestra claramente que el apóstol Pedro, que es un judío convertido al cristianismo, tiene que reconocer que aunque nosotros los gentiles en otro tiempo no éramos pueblo, ahora somos pueblo de Dios y pertenecemos al linaje escogido de Dios. Pertenecemos al linaje escogido de Dios. Ven conmigo a Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, tengo la versión de las Américas y sigue mi corazón añorando la Reina Valera, porque la Reina Valera dice, pero Dios había dicho a Abraham. Y ese pero es una conjunción adversativa, mientras que la Biblia de las Américas tiene un y, que es una conjunción conjuntiva, por así decirlo, no recuerdo cómo es la palabra, pero que une dos cosas. Pero el pero es una conjunción que une dos cosas contrarias. Y es importante el pero porque antes del capítulo 12 hubo una rebelión contra Dios llamada la Torre de Babel. Y en esa rebelión contra Dios que todos conocemos, Dios confundió todas las lenguas y de esa manera se juntaron los que hablaban las mismas lenguas y de esa manera se formaron los pueblos y se esparcieron y edificaron ciudades que fueron ofrecidas a sus propios dioses en abierta rebelión contra Dios. Ellos simplemente no pudieron seguir haciendo la torre, no pudieron seguir desobedeciendo la orden de Dios de poblar toda la tierra, porque Dios confundió sus idiomas, le dio diversidad de idiomas y les tocó reunirse y les tocó formar pueblos y formar naciones. Pero todas esas naciones que se formaron en rebelión contra Dios y fueron ofrecidas a los dioses paganos que ellos adoraban, porque toda la humanidad se volvió en contra de Dios.
Por eso es que en el capítulo 12, después de que la Biblia contempla toda esa rebelión en el capítulo 10 y en el capítulo 11, una rebelión contra Dios, el capítulo 12 tiene un pero que dice, pero Dios le había dicho a Abraham. Y lo que significa es que hay dos fuerzas encontradas en el mover de la historia y son los decretos determinantes de Dios, los propósitos de Dios con su pueblo y toda la rebelión que se levanta a diario contra Dios. Y dice, simplemente Dios había hablado a Abraham. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? ¿Quién es Abraham? ¿Quién es Abraham? Abraham es un hombre entre todos esos pueblos que se rebelaron contra Dios. Escuche bien, Abraham no es una persona excepcional. Abraham es un hombre que vive en Ur de los Caldeos. Tiene un padre que se llama Taré y toda su familia adora a los dioses paganos de esa época. Pero Dios le habló a ese Abraham de en medio de todos los pueblos de la tierra. Dios le habló a Abraham y le dijo, ¿qué le dijo? Vete de tu tierra, de entre tus parientes, de la casa de tu padre a la casa que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. Y subráyelo, hermano, la promesa para Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Y el plan de Dios está allí clarito, clarito, donde Dios coge a un hombre de en medio de la humanidad que se ha rebelado contra él y adora a dioses falsos. Toma a un hombre y le dice, sal de allí, sal de allí. Sal de tu tierra, deja tu familia, deja tus padres, deja tus riquezas, deja tu cultura, deja tu ciudad, déjalo todo. Yo te muestro para dónde debes ir y yo voy a hacer de ti una nación. Escuche bien la palabra, una nación grande. Haré de ti una nación grande. Y ahí aparece el concepto de nación, el concepto de pueblo. Pero más adelante entraremos a eso de la nación santa. Por lo pronto entendamos que el linaje comienza con Abraham. El linaje escogido comienza a manifestarse en la persona de Abraham, un hombre que obedece y se despoja de todo lo que tiene, se despoja de su casa, de su familia, de una civilización próspera, de una civilización culta. Él se despoja de toda su cultura, se despoja de todo y por fe obedece a Dios. Por fe lo deja todo y por fe sale de su casa, dejándolo todo. Ahora, ese Abraham es el primero en venir a ser parte de ese linaje escogido. Pero ¿qué tenemos nosotros que ver con ese Abraham? Pues sencillo, la Biblia dice que, escucha bien, si Abraham salía, si Abraham dejaba su pueblo, su nación, su cultura, su familia, su parentela, sus amigos, sus costumbres, si Abraham dejaba todo atrás y obedecía a Dios, iba caminando, él dice, te voy a bendecir y en ti, bendeciré a todas las familias de la tierra. O sea, el plan de Dios no era Abraham solamente. El plan de Dios éramos nosotros los que hoy estamos aquí. Los que hoy estamos aquí. Pero te lo voy a decir más clarito en la carta a los Gálatas. Vamos un segundo a la carta a los Gálatas. Gálatas capítulo 3. Y en Gálatas capítulo 3, vamos a leer primero el versículo 6 y el 7. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por tanto sepan, esto lo dice el apóstol Pablo, varios siglos después de Cristo, después de Abraham. Por tanto sepan que los que son de fe, estos son ¿qué? Hijos de Abraham. Los que son de la fe son hijos de Abraham. Los verdaderos hijos de Abraham
son los que han creído. Son los que han creído. ¿Y creído en quién o en qué? Ahora vamos al versículo 16. Dice una aclaración acerca de esa promesa. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. Y no dice y a las descendencias como refiriéndose a muchos, sino más bien a una y a tu descendencia. En la Reina Valera dice y a tu simiente o a tu descendencia, la cual es el Señor Jesucristo. La cual es el Señor Jesucristo. En otras palabras, los hijos de Abraham son los que han creído de la misma manera que creyó Abraham, por una parte. Y por otra parte, los hijos de Abraham son aquellos que han creído en el Señor Jesucristo, porque es Jesucristo la descendencia de Abraham, es Jesucristo la simiente de Abraham. Y cuando estamos en Cristo, entonces somos por la fe y por el Espíritu de Dios, linaje escogido, porque somos de ese linaje. Somos linaje escogido. Mire, lo dice también Efesios capítulo 1, versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según nos escogió en Él, en Cristo, para que seamos santos y sin mancha. Linaje escogido. Segunda cosa que somos, puedes seguir conmigo en Primera de Pedro, capítulo 2, estamos en el versículo 9 y 10. Además de linaje escogido, también somos real sacerdocio. Real sacerdocio. Hermano, ya el sacerdocio como tal es algo glorioso, pero la palabra de Dios no dice que somos el sacerdocio. Dice que somos real sacerdocio. Cuando hablamos de los levitas, que eran los sacerdotes en el Antiguo Testamento, ellos eran sacerdotes, mas no pertenecían a la realeza. Escuche, eran sacerdotes, pero no pertenecían a la realeza. El sacerdocio levítico solamente oficiaba el sacerdocio, solamente oficiaba las ofrendas, solamente oficiaba en el altar, pero ellos no pertenecían a la tribu de David, ellos no eran reyes, los reyes eran de la tribu de Judá, de allá era donde venían los reyes, la tribu escogida para ser reyes, de la cual venían los reyes, porque los reyes son por dinastía también. Fue la tribu de Judá de donde vino el rey David. Pero ellos no pertenecían a ese tronco, no pertenecían a ese árbol genealógico. En el Antiguo Testamento, los reyes eran una institución y los sacerdotes eran otra institución. Así que no pertenecemos al sacerdocio levítico porque él no se considera un real sacerdocio. Pertenecemos a otro tipo de sacerdocio. Y ese sacerdocio proviene de una orden. Ustedes conocen que, por ejemplo, los sacerdotes católicos, cada uno tiene una orden y que la orden de los dominicos, la orden de los salesianos, de los eudistas, o sea, todos tienen una orden, ¿cierto? Bueno, es algo así parecido. La mayoría de los sacerdotes comunes y corrientes, o sea, existían solamente esos sacerdotes, tenían que pertenecer a la tribu de Leví. Pero aquí no dice sacerdocio, dice que somos real sacerdocio. ¿Puedes repetirlo? Soy real sacerdocio. Soy real sacerdocio. Ok, el real sacerdocio aparece por primera vez. La orden sacerdotal que une reinado y sacerdocio en una sola persona, en una misma persona, haciéndola rey y sacerdote, es la orden de Melquisedec. Un personaje
supremamente misterioso que aparece en el Antiguo Testamento y que anunciaba el sacerdocio del Señor Jesucristo. Ven conmigo a Génesis capítulo 14. Bueno, el capítulo 14 de Génesis cuenta cómo Abraham va y liberta a Lot, porque varios reyes de los habitantes de esa tierra se unieron y entraron en Sodoma y Gomorra y se llevaron a Lot y a toda su familia, lo secuestraron. Bueno, el asunto es que Abraham sale a esa batalla contra 5 reyes del oriente, sale con sus empleados. Y bueno, como la bendición de Dios está sobre él, él logra ganar la batalla y logra rescatar a su sobrino Lot y logra devolverle el botín a todos los que habían sido despojados. Pero hay algo interesante y es que aparece este personaje en el versículo 17. Dice que le salió al encuentro, dice, a su regreso, versículo 17, a su regreso, después de derrotar a Cuardolamer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Él lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Hermanos, este rey y sacerdote no se sabe nada en el Antiguo Testamento. Nadie puede hacer una investigación. Si aparece algún teólogo diciendo que él sabe de dónde salió y que él sabe quién es un tramposo, es un mentiroso. Porque lo único que se sabe de Melquisedec es que era sacerdote y también era rey. Era sacerdote y también era rey. Y era superior a Abraham porque fue él quien bendijo a Abraham. Y fue él quien recibió de Abraham los diezmos y las ofrendas. Y la Biblia no habla más nunca de ese hombre, más nunca. Solamente cuando te presentan a Cristo proféticamente en los salmos y específicamente en el Salmo 2, dice que Dios, el Padre, hizo un juramento que decía a su Hijo Jesucristo: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Melquisedec, que es una persona real, simbolizaba aquel sacerdocio del Señor Jesucristo, eterno y de la realeza, o sea, un sacerdocio de rey, un sacerdocio completo y un sacerdocio inmutable. Inmutable es el sacerdocio del Señor Jesucristo. Nosotros, hermano, definitivamente no somos cualquier cosa. Lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas es tremendo, tremendo, tremendo. Dice el Hebreos capítulo 7, vamos a Hebreos capítulo 7, que también nos hablan de este Melquisedec. Leemos del 1 al 3 primeramente. Dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Altísimo, que se encontró con Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo, y Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos. El nombre Melquisedec significa primeramente rey de justicia, rey de justicia. Ese es el real sacerdocio, rey de justicia, y luego también rey de Salem. Esto es rey de paz, justicia y paz. Solamente cuando reine este rey, que sabemos que prefigura al Señor Jesucristo. Dice: sin tener padre ni madre y sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de días, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad.
Vamos a leer ahora el versículo 15 del mismo capítulo, y dice el versículo 15, y esto es aún más evidente. Si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote que ha llegado a serlo, no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. Pues de Cristo se da testimonio, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hermanos, ese es el real sacerdocio al que pertenecemos tú y yo si estás en Cristo Jesús. Si estás en Cristo Jesús. Yo creo que esto debe gobernar nuestras mentes, más que las cosas que a diario nos perturban. Y yo creo que esto tiene que cambiar nuestra manera de vivir. Yo creo que esto nos tiene que llevar a una vida de una dignidad. Nos tiene que llevar a una vida de excelencia, nos tiene que llevar a una vida de propósito, a una vida de sentido, a una vida de autoridad espiritual. Yo no sé cuántos creen y entienden lo que estamos diciendo, no sé cuántos, pero la verdad es que a mí me parece tremendo y glorioso. Y me parece que es una montaña que no hemos logrado escalar. Me parece que aquí hay una riqueza que no hemos logrado escudriñar. Me parece que somos muy superficiales y muy simples y muy ignorantes al dejar de lado lo que Dios nos está diciendo. Y que tenemos que hacer una reflexión más profunda y más seria de lo que aquí está escrito. Tú eres linaje escogido, real sacerdocio, y vamos al punto 3, nación santa. Nación santa, nación santa. Recuerden que Dios no le dijo a Abraham, yo haré de ti una familia numerosa. Le dijo, yo haré de ti una nación santa. Yo haré de ti una nación santa. Hermanos, esa nación santa fue creada por Dios. La Biblia tiene innumerables textos acerca de esto. Cuando Dios se refiere a Israel como nación, como descendientes de Abraham según la carne, dice, este pueblo he creado para mí y mis alabanzas publicará. Y eso es exactamente lo que está diciendo acá de nosotros, de la iglesia. Exactamente lo mismo, porque no se cumplió en Israel. No se cumplió en Israel. A su tiempo Dios tratará con Israel según la carne. Pero en este momento nos están hablando a nosotros, la iglesia, que somos una nación y tenemos que recuperar el concepto de lo que es ser una nación. Escucha, pertenecemos a una nación que no es Colombia. No es Colombia. Por eso fue que Jesús le dijo a Abraham, sales. No, yo no voy a tratar contigo ahí. Tú sales de ese lugar. Tú te despojas de tu parentela. Es contigo. Es a partir de ti. Es de tus lomos que yo voy a crear una nación diferente, santa. La palabra santa, que a veces nos resbala, a veces nos fastidia, a veces nos golpea, literalmente significa apartada y diferente. Eso es lo que significa. Yo haré de ti una nación apartada y diferente. Y escucha, todas las naciones de la tierra son fundadas y ofrecidas a los dioses paganos. Por eso, todas las naciones de la tierra tienen sus estatuas, sus monumentos, a fulano, a fulana, a San Antonio, a San Pancracio, a Santa Lucía, a Santa la que tú quieras. Todas las naciones fueron fundadas por hombres que se rebelaron contra Dios, pero la única nación que es santa y que fue fundada por la obediencia de un hombre, Abraham, es la nación de Israel. Por eso es que ella es un símbolo de lo que nosotros somos. Escucha, todas las naciones de la tierra, te lo repito, fueron fundadas por la rebelión de todos los hombres. Se rebelaron contra Dios en la Torre de Babel y luego Dios los repartió en las naciones. Dios los repartió sobre la tierra.
La base y el fundamento de las naciones es la rebelión contra Dios. Pero la única historia diferente, la única nación que tiene un origen y una historia diferente es la nación de Israel, porque el origen de Israel fue la obediencia de Abraham. Y ahí está Israel. ¿Ha visto el mapa? Una cosita así de chiquitica, rodeada de sus peores enemigos. Israel está rodeada de los pueblos más violentos de toda la tierra, de los pueblos más perversos y de los pueblos más ricos y poderosos de toda la tierra. Y no la han podido destruir. Y escuche bien, no solamente está rodeada, sino también intersectada. Porque una cosa es que estar rodeado, pero que adentro del círculo que te rodea estemos todos juntos. No, no solamente está rodeada, está intersectada por los musulmanes. Está humillada y avergonzada y aún así sigue firme y sigue siendo prosperada. Está siendo atacada. Es un punto que podría naturalmente desaparecer del mapa, dada las capacidades bélicas y el odio de los países que la rodean. Israel pudiera desaparecer en un día. Pregúntese, ¿quién sostiene a ese pueblo? Hermano, ¿y si Israel sostiene a un pueblo que en este momento ya no es pueblo? ¿Cómo no nos va a sostener a nosotros, que en este momento somos su pueblo? No hay espacio para el temor de alguien que sabe que es linaje escogido por Dios, real sacerdocio y nación santa. Y Dios le dice a Abraham, te sales de ahí y dejas todo. Y en el camino dice, te voy a dar una tierra, porque ¿cuáles son los elementos de una nación? ¿Cuáles son los elementos de un estado? Te lo voy a decir. Un estado, una nación, para que sea estado, para que sea nación, para que no sea una provincia esclava de otra nación, tiene que tener su propia tierra, tiene que tener su propia constitución política y tiene que tener sus propias costumbres y su propia cultura. Y esa es la clave, costumbre y cultura. Costumbre y cultura. Y Dios saca a Abraham de allí y le da una tierra, la tierra de Canaán. Le da una constitución, la ley de Moisés. Hermanos, y también se mete en su cultura y le dice, para que te diviertas y para tu recreación, también voy a gobernar yo. Porque es que eso es lo que nos pasa a nosotros. Que nosotros venimos aquí a la iglesia y cantamos las alabanzas y escuchamos la palabra y ponemos cara de santurrones. Pero cuando vamos allá afuera, bailamos con el ritmo de afuera y hablamos con el lenguaje de afuera y nos mezclamos con los de afuera sin establecer la diferencia de nuestra identidad. Y existen hoy muchísimas iglesias que tienen la decoración del carnaval y que van a ir al carnaval porque dicen, eso es un asunto cultural. Sí, es un asunto cultural, pero esa no es mi cultura. Esa no es mi cultura, porque el Señor Jesucristo a mí me sacó de esta cultura y me dio una cultura nueva. Y te quiero decir que no había pueblo, perdónenme la palabra, más gozoso y más parrandero que Israel. Pero su gozo y su parranda son en torno a la persona de Dios. ¿Cuántas fiestas hay aquí en Barranquilla? Además del carnaval, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? El carnaval, ¿qué más hay? Dígame otra fiestica de Barranquilla. ¿La fiesta de qué? ¿De la cocada? ¿De qué? ¿Del mamón? ¿De la guayaba? ¿De qué? ¿De qué? ¿Fiesta de qué? Bueno, Israel tiene 7 fiestas. 7 fiestas tiene Israel.
pueblo gozoso, pueblo alegre, pueblo que sabe celebrar, pueblo que se goza con un gozo inefable y glorioso, pero se goza en torno a la persona y a la obra del Señor Jesucristo. Así que si hay un pueblo que tiene fiestas, ese es Israel. Ese es Israel. Dios no le dijo, mira, ¿sabes qué? Tú te portas bien, cumples los mandamientos, habitas en la tierra que yo te doy, comes de la leche y de la miel y de todas las bendiciones, y cuando tú te quieras ir para la fiesta, ahí sí haz como tú quieres. No, Él dice, yo gobierno todo. Yo soy el centro de tu vida. Y tú vives en torno a mi presencia. Sea que llores o que te rías, hazlo delante de mi presencia. Sea que comamos, sea que bebamos, sea que durmamos, la Biblia dice, hazlo todo para la gloria de Dios porque Él te está viendo. Hazlo todo para la gloria de Dios. Sea que celebremos lo que celebremos, celebremos siempre delante de Dios, hermano. Por eso es que no vamos al carnaval. Estoy hablando de las causas doctrinales y teológicas por las cuales alguien que es verdaderamente cristiano no puede estar en el carnaval. Estoy hablando solamente de los fundamentos bíblicos que nos muestra la persona de Dios para decirte con total categoría, no, no. Si tú preguntas, ¿puede un cristiano participar del carnaval? La respuesta es un no rotundo, no rotundo. No rotundo. La Biblia dice que lo que los gentiles ofrecen, a los demonios los ofrecen. Y nosotros no podemos participar de la mesa del Señor, de la que vamos a participar hoy todos los que nos hemos bautizado en Cristo Jesús, y participar de la mesa de los demonios. Así llama el apóstol Pablo a todas las festividades paganas de las culturas que no han sido redimidas por el Señor Jesucristo, sino que le aborrecen. Te lo repito, es un no rotundo. Hay cosas que Dios no negocia. No es negociable. Así que yo te invito hoy a que botes el disfraz de marimonda, a que botes toda esa porquería y aceptes el llamado que te hace el Señor Jesucristo de tener una vida digna de estar delante de Él, de ser un pueblo apartado y diferente. Yo no voy para allá porque soy una nación santa, apartada para Dios, porque yo no voy a ensuciar mis vestiduras de linaje escogido y de real sacerdocio con un pueblo que tiene la naturaleza del cerdo. Aunque lo laven, se devuelve y se revuelca en el fango. No puedes volver atrás y tienes que definirte, iglesia, hoy. Y todo aquel a quien Dios hoy ha traído, te tienes que definir. Porque tu mamá, tu papá, tu esposo y tu esposa te están esperando con el disfraz. Porque en tu casa hay moniconguitos ya, moniconguitos de colores. Y te los quieren poner en el carro, y te los quieren poner en la ventana, y te quieren decir que eso es cultural. No es cultural, es espiritual. Escucha, es espiritual. Léete el bando. La ciudad es entregada a los demonios. Lee el bando. Que nadie lo lee. Nadie lo lee. Se van para ahí como están borrachos. Todos borrachos. No escuchan lo que dice el bando. Para que no se den cuenta que le están entregando sus vidas a los mismos demonios. Y yo no soy mística ni soy loca. A mí me choca el misticismo. Esa tembladera. Así que a mí cuando me han visto aquí temblando, ¡ay, yo siento el poder de Dios! No, el poder de Dios está aquí. Está sobre mí. Porque si no estuviera sobre mí, yo no pudiera estar aquí de pie predicando. Pero yo no aprendí de un Dios que pone a la gente a temblar. Yo conocí a un Dios que transforma la vida. Porque temblar y hacer un show, a mí me parece facilito. Facilito, hermano. Yo estudié arte dramática también, si no lo sabían. Tengo título de arte dramático. Así que si es de hacer un show, para que ustedes crean que el Espíritu llegó y que el Espíritu cayó, yo también lo sé hacer. No.
el poder de Dios en el que yo creo es en el que cambia vidas. Cuando alguien está cambiando, yo digo el poder de Dios está fluyendo. Cuando el mentiroso está dejando de decir mentiras, yo digo ahí está el poder de Dios. Cuando el borrachón dejó el licor, yo digo ahí está el poder de Dios. Cuando una persona reconoce su pecado y se humilla, yo digo ahí está el poder de Dios. Ese es el Dios que yo conozco. Lo demás para mí es circo. Y si Él quiere que nos privemos, que venga y nos prive. Claro que sí. Pero yo no me voy a privar para que ustedes crean. Sí, yo sí quiero que venga el Espíritu Santo y caigan privados un poco. Sí. Y que se levanten como criaturas nuevas. Pero yo creo que si esta palabra entró en tu vida, te va a cambiar. Porque es la misma palabra que hizo el cielo y la tierra. Es la palabra que sale de la boca de Dios. Tú solamente necesitas escucharla y tu vida es transformada. Nosotros aquí, dice la Biblia, somos extranjeros y peregrinos. El libro de Hebreos dice que todos los héroes de la fe se consideraron extranjeros y peregrinos porque en su corazón anhelaban la patria que Dios les prometió. Y es por esa razón que Dios no se avergüenza de decir que es Dios de ellos. Cuando Dios se presentaba ante Isaac, le decía: Isaac, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. Cuando Dios se presentó ante Jacob, le dijo: Jacob, yo soy el Dios de Abraham y de Isaac, tus padres. Y así coloca el nombre de todos aquellos que han dejado el pecado, que han dejado su cultura, que han dejado su paganismo y le sirven al Dios verdadero, que ahora son linaje escogido, real sacerdocio y pertenecen a una nación santa, que no se ensucia, que no se contamina, que está aquí para libertar, para traer luz, que es, como decían esta mañana, luz de este mundo y sal de esta tierra. Por eso es que este mundo no está peor. Este mundo no está peor de lo que está, porque nosotros como iglesia estamos aquí impidiendo su corrupción, impidiendo el avance de la maldad. Pero pronto nos vamos y aquí el que se quedó, pobrecito, porque cuando la maldad y la iniquidad no encuentren trabas, será totalmente imposible tener un solo segundo de la paz que ahora disfrutamos. Real sacerdocio, nación santa. No somos de aquí. No te quedes aquí. No desprecies el llamado que Dios te hace, igualito que Abraham. Escucha el llamado de Dios. El llamado de Dios es: sal de tu tierra. Sal de tu pecado. Sal de tu manera de vivir. Termina con esa relación pecaminosa. Deja lo que tengas que dejar y abraza a Jesucristo. Abraza a Jesucristo. Además de eso, somos pueblo adquirido. Dice pueblo adquirido, acá dice para ser posesión. Adquirido significa comprado. Comprado significa que Dios nos compró. Luego, pero si nos creó, ¿por qué nos tuvo que comprar? Qué detalle, ¿no? Si Él nos creó, ¿por qué tiene que comprar algo que es suyo? Hermanos, porque nosotros nos vendimos al pecado. Nosotros nos vendimos al pecado. Porque el diablo entró en la viña de Dios y sedujo al hombre. Y el hombre se convirtió en esclavo de sus malas pasiones, de sus malos deseos, de sus concupiscencias. Y aunque en su conciencia quiera hacer lo bueno, no puede, porque ha sido vendido como esclavo. Dice pueblo adquirido por Dios. No se trata de lo que tú hagas, se trata de lo que Cristo hizo. Él vino y te compró. Te compró con su sangre. Y te quiero decir algo, de pronto tú todavía
tienes malas mañas. De pronto todavía tienes problemas de esclavitud con el pecado. Pero la Biblia dice, fuiste comprado. Yo no sé cuántos han adoptado un hijo o han adoptado hasta un animalito de la calle. Eso viene con mañas. Eso viene con cosas. Pero los padres o los dueños del animalito, cualquiera que sea la circunstancia, asumen la formación. Y con el tiempo tienes que aprender a vivir en la casa de tu padre. Con el tiempo tienes que aprender a vivir como lo que tú eres. Tienes que aprender a vivir como linaje escogido, como real sacerdocio y como una nación santa. Tienes que aprender a vivir así porque Dios te ha comprado. Significa que tienes derecho sobre tu vida. Cuando Dios habló a Israel en Éxodo capítulo 20, que le estaba dando su ley, le dijo: Israel, yo soy tu Dios que te sacó de la esclavitud de los egipcios. Por lo tanto, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dice, porque yo te saqué. Yo te saqué. Eso significa comprar. No te puedes volver hacia atrás. Tú no puedes decir, no, yo me voy para mi antiguo dueño. Dice Jesús, no, Señor, yo ya compré, usted me pertenece. ¿Sí entiendes? ¿Sí entiendes? Tú no puedes decir, no, yo me voy para allá, para donde el diablo, para seguir con el desorden y el carnaval. El Señor dice, no, Señor, usted ahora me pertenece, se comporta. Usted es mío, yo tengo derecho sobre usted. ¿Con qué te compró? Con su sangre. Mira la cruz. Mira sus llagas. ¿No te parece que el precio fue alto? Redimido significa comprado, adquirido con sangre. Le perteneces a Jesús. Qué pena, pero no le perteneces ni a tu papá, ni a tu mamá, ni a tus hermanos, ni a tu esposo. Si Cristo te compró, eres de Él. Así que no puedes ir a tomar ron con tu esposo. No puedes. Ahora eres de Cristo. Si Él te quiere así, bien. Escucha, porque yo lo digo sin anestesia. Sin anestesia, te lo digo clarito. Yo no me entro, no me importa que dijeron que no sé qué. Sí, lo dice la Escritura. Por eso lo digo, porque no lo digo yo. Lo dice la Escritura. Si tienes un esposo, si tienes una mamá, si tienes a alguien que te quiere obligar a vivir en la esclavitud de donde Cristo te sacó, te tienes que separar. Así de sencillo, te tienes que separar. Porque Cristo nos ha llamado a su libertad, a su presencia. Así que si Él se aguanta, que tú no vayas con Él a la guacherna, ni a la batalla de flores, si Él se aguanta, bien, no hay problema. Te quedas en tu casa orando para que Dios lo liberte a Él también. Pero Él no ha pagado por tu vida como pagó Cristo. Nadie tiene derecho sobre tu vida por encima de la persona de Jesucristo. Lo que Él demanda de ti es un derecho absoluto y legal por causa de lo que Él pagó. De lo que Él pagó. Así que tú tienes que definir bien tus relaciones familiares. Todos los que tienen familiares inconversos, defínanse. O son de Cristo o son del mundo. O eres colombianita, barranquillera, del dios Momo y de la reina no sé qué, o tu único rey es Cristo. ¿Quién es tu rey? Porque aquí ya estamos claritos. Esto es el próximo domingo. Eso es ahorita en la calle. Ahí están afuera las marimondas esperando. Ahí están fuera. Todos los homosexuales están de fiesta. Te están esperando para la rumba. Defínete cuál rey quieres. ¿Quieres al Rey Jesucristo que entregó su vida por ti y que te puede hacer parte de esta nación? ¿O quieres al Rey Momo que te va a dejar borracho, que te va a dejar reventado, que te va a dejar sin plata, que te va a dejar amargado? ¿Cuál es el que quieres? Defínete, porque estás siendo llamado a cosas mejores. Pueblo adquirido por Dios. Ahora también somos un pueblo con propósito. Dice, a fin de que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que vamos a anunciarle al mundo cuando le decimos yo no voy para allá. Yo no voy para allá.
no voy para allá, porque a mí me sacaron de esa tiniebla, a mí me sacaron de esa oscuridad, a mí me sacaron de esa vida tan hueca, tan vana. Tú tienes que anunciar lo que Cristo hizo en tu vida. Si Cristo hizo algo en tu vida, tienes que anunciarlo. Si algo conoces tú de Jesús, y uno le pregunta a la gente, ¿tú crees en Jesús? Sí, dime algo de Jesús. Dime algo de Jesús. A ver, ¿tú conoces a Jesús? Dime algo de Jesús. Porque a los que Jesús compra, a los que Jesús posee, a los que pertenecen a Jesús, Jesús les muestra su gloria y su poder y sus virtudes. ¿Puedes tú hablar de esas virtudes? ¿Puedes tú contar de lo que Cristo hizo? Yo me puedo sentar aquí y decirte todo lo que Él ha hecho en mi vida y no saldríamos de aquí. Yo puedo contarte de todo lo que la Biblia dice de Jesús para que te enamores de Él. Es mucho más precioso que todo lo que tú hayas conocido en esta tierra. No hay nada más precioso que Él. Y el propósito de este pueblo es proclamar esas virtudes. Las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mira qué palabra, virtudes, virtudes, virtudes. Nuestra función aquí es proclamar, anunciar virtudes, virtudes. ¿Qué es lo que anunciamos? Mire, estamos en una generación que anuncia estupideces. Proclama sus orgías, anuncia sus pecados. Ahí está el diablo todos los días anunciando todo lo que hace, cuántos niños violan, cuántos homosexuales se casan, cuánta gente roban, cuánta gente atracan, cuánta mentira, cuánta trampa. Eso se proclama las 24 horas del día. Pero ¿quién se va a levantar a proclamar que hay un Dios que sana, que hay un Dios que consuela, que hay un Dios que liberta, que hay un Dios que reina, que hay un Dios que hizo el cielo y la tierra, que es alto, sublime? Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Misericordia y verdad avanzan delante de Él. Virtudes. Un Dios lleno de virtudes que debiéramos deleitarnos en proclamar, en vez de tanta bobada que hablamos a veces, todos, incluida yo. Pueblo adquirido con un propósito. Pueblo con un propósito. Y por último, para terminar, somos un pueblo que alcanzó misericordia. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son el pueblo de Dios, no habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Hemos alcanzado misericordia. La misericordia se traduce en algunas Biblias como amor y se refiere al amor compasivo de Dios. O sea, un amor que se compadece de nuestra situación. Y cuando Dios nos vio en el pecado, cuando Dios nos vio borrachos, con la cara llena de maicena, enredados en la fornicación, enredados en la trampa, quizás enredados en la droga, quizás enredados en el adulterio. Cuando Dios nos vio perdidos, con un decreto eterno de perdición eterna sobre nosotros, Él nos amó con un amor lleno de compasión. Nos amó con misericordia, nos amó con compasión y nos llamó y nos hizo pueblo suyo. Y yo no sé a quién trajo Dios hoy, pero sí te quiero decir con total certeza que Dios ha tenido de ti misericordia. Y te está hablando hoy para que no te vayas para allá mañana. Porque por misericordia Dios quiere que tengas una vida diferente.
y que vengas a ser parte del pueblo de Dios. Que vengas a ser parte de otra nación. Que no se corrompe, que no se destruye. Donde no hay injusticia y donde hay paz. Esa es la nación a la que pertenecemos. Jesucristo es nuestro Rey. Jesucristo es nuestro Rey. Y nosotros somos la nueva Jerusalén, la verdadera Jerusalén, la verdadera familia de Dios, el verdadero pueblo de Dios, el linaje que Dios escogió en la simiente de Abraham, la cual es Jesucristo.